Congreso. Y a propósito del Congreso está con nosotros la congresista conectada, la congresista Mari Carmen Alba, quien presidiera en su momento la Comisión de Relaciones Exteriores. Muy buenos días y gracias por atendernos y participar del programa el día de hoy. ¿Cómo está, Magda? Un saludo para Fernando también. Buenos días, congresista. Al cabo de un año, Mari Carmen, ¿qué diría usted? ¿Cuál es la lección más importante que queda, no solamente por la defensa de la democracia, sino por el momento en el que estamos viviendo hoy y la necesidad todavía de consolidar esa democracia e institucionalidad? ¿Qué lección nos ha dejado lo que ocurrió y qué tenemos todavía por delante? Bueno, Mávila, hay que recordar siempre estos momentos difíciles de nuestra democracia y la verdad que les agradezco por este programa especial. Definitivamente fueron momentos muy difíciles. Nosotros desde que asumimos la presidencia en ese momento, en 2021, percibimos que el gobierno de Castillo tenía un objetivo y era cerrar el Congreso. Desde el principio se demostró que no era una persona democrática y que algo iba a pasar. Muchos no pensaron que iba a ser así, pero nosotros desde el principio luchamos contra ese ejecutivo y aprobamos iniciativas legislativas para poder defender nuestro fuero parlamentario, la institucionalidad del Congreso, y gracias a Dios ese día que hay que recordarlo siempre como un nefasto día, el 7 de diciembre del año pasado, lo que pasó fue que todas las instituciones democráticas respondieron y estuvieron a la altura de la defensa de la Constitución, ¿no? Y aquí hay que, sobre todo, rescatar el papel de las Fuerzas Armadas y del Congreso, porque muchas veces se habla y se olvidan de lo que hizo el Congreso ese día. Si bien la vacancia iba a ser a las 3 de la tarde, a la cual no teníamos votos para vacar a Pedro Castillo, gracias a las manifestaciones y a las declaraciones el día anterior de Salvatierra Marrufo, a las 9 de la mañana del 7 de diciembre, en la Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Ventura, lo citó, y por las declaraciones que dio, evidentemente, Castillo se asustó y decidió dar el golpe. Claro, diría usted que las declaraciones de la noche a la mañana. Sí, de las declaraciones de Marrufo fueron como el detonante. Sí, totalmente. Y evidentemente no fue de la noche a la mañana, ¿no? Ese señor ya lo tenía preparado y sabía que en algún momento lo iba a hacer. Y claro, algunas personas nada más no sabían que en algún momento se sabrá toda la verdad. Y ese fue, las declaraciones fueron ya la bomba, ¿no? La bomba que hizo que él fuera con todo, que evidentemente era algo que lo tenía muy, muy pensado, ¿no? El tiempo nos dio la razón desde que el primer día fue ataque al Congreso, ataque a la presidencia del Congreso para desprestigiarnos, ¿no? Y cerrar el Congreso. Yo creo que lo quiso hacer en el primer año, que no se atrevió, evidentemente, porque estuvimos defendiendo con uñas y dientes al Congreso, y además todas las normas que vimos, que aprobamos, como por ejemplo la de la cuestión de confianza, ¿no? Porque era evidente que nos quería poner cuestión de confianza por cualquier tema, y la norma que aprobamos para que la cuestión de confianza solamente sean por temas de política de gobierno, y no por cualquier cosa que se le ocurriera, y sobre todo que no podían ser por temas que fueran exclusivos de competencia del Congreso. Eso es evidente, Congresista ¿no? Pero Alba, aquí sí. Todas las instituciones, para terminar, discúlpame, Mávila, todas las instituciones estuvieron a la altura, todas. Y fueron 2 horas que estuvimos en limbo, y hay que recordar siempre que el Perú podríamos estar ahorita en dictadura. Hemos podido perder la democracia que nos costó tantos años preservarla y cuidarla. Y hay que repetir ese tema, porque hasta ahora hay peruanos que piensan y creen en la versión de golpista Castillo de que todas las instituciones, ¿no?, dieron golpe a Castillo y que es una víctima. Y eso no puede quedar en la mente, en el corazón de ningún peruano. Yo quería invitarla también a una reflexión.
¿no? Habiendo destacado lo que ocurrió, destacando además la improvisación, porque si bien es cierto, como usted dice, pudo haberle pasado por la cabeza al señor Castillo el cierre del Congreso, no en diciembre del año pasado, sino mucho antes, él no tuvo el respaldo suficiente para llevarlo a cabo. Las instituciones, y eso es lo que hay que destacar, se pusieron de pie. El Congreso cumplió su rol, las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional y las demás instituciones independientes del Estado. Pero ¿qué lecciones deberíamos sacar los peruanos en la línea de lo que usted ha dicho, la defensa de la democracia? Hoy por hoy, ¿la democracia está a salvo o qué podemos aprender y qué retos nos plantea lo ocurrido de aquí en adelante? Mira, María, primero, ser más responsables a la hora de votar. Castillo, en sus campañas, tanto en la primera como en la segunda, hablaba se notaba que no quería, que no respetaba la institucionalidad, las instituciones. Hablaba en contra del Tribunal Constitucional, hablaba en contra de la Defensoría del Pueblo, hablaba en contra del Congreso. O sea, él lo dijo desde su primer día de campaña. Durante la campaña, inclusive. Sí, era evidente, porque yo recuerdo muchas entrevistas que he tenido en la segunda vuelta, en la cual tocábamos ese tema. Entonces hay que ser más responsables y realmente seguir la política y saber por quién uno vota. De acuerdo. Era evidente que este señor no tenía, mejor dicho, tenía un tufillo de dictador. Es más, atacaba a la prensa, a los medios de comunicación. Todos sabemos que la prensa, la libertad de prensa y de opinión, de expresión, es algo fundamental en una democracia. Señora Alba, entonces, por favor. No vieron esas características en este señor. Sí, hemos comprendido. Ahora, usted ha dicho que no se sabe todavía todo lo que preparó y todo aquello que condujo a este golpe. ¿Qué nos hace falta saber y por qué se ha demorado tanto la investigación? Que es tanto más importante que el señor Castillo sigue presentando recursos de habeas corpus para salir, sosteniendo que la argumentación jurídica que lo ha llevado a la cárcel no es sólida. ¿Por qué no tenemos ahora un conocimiento total de todo aquello y todos aquellos que permitieron que el golpe se produzca? Bueno, evidentemente muy lenta la investigación, ¿no? En Fiscalía muy lento todo. Y sabemos pues que Betsy Chávez está presa, el ex premier, que fue asesor, Aníbal Torres, está en su casa. Pero yo no creo pues que Castillo lo haya hecho solo o solo con Betsy Chávez. Tiene que haber más gente detrás, ¿no? Hablan también del congresista Bermejo, pero no está nada claro. Entonces esperemos que llegara a la verdad, porque los que realmente estuvieron detrás del golpe, los golpistas, tienen que pagar por ello. Y otro tema también, cuando los escucho y en general escucho a muchos constitucionales, opinólogos o simplemente medio de comunicación. Eso no fue un intento de golpe, esto fue un golpe fallido, ¿no? Que no le resultó, gracias a Dios. De acá no hubo un intento, fue un golpe de Estado. Ok, congresista. Aquí en Lima, en la China o en Europa. Y eso hay que recordarlo siempre. Muchas gracias por su tiempo, señor Alba. Creo que nuestro colega César Espinosa quiere decirle algo desde Arequipa. Adelante, César. Sí, solamente, ¿qué mensaje a la población que un año después de la postura que tomó el Congreso, bloqueando el golpe de Estado, aún todavía 9 de cada 10 ciudadanos no aprueban la labor del Parlamento? Volvemos a decir, y le hemos dicho muchas veces, el Congreso no es una institución popular en ninguna parte del mundo, en ninguna. Los porcentajes son de 3%, 5%, así, de un dígito. Esa es la realidad, porque está conformado por muchas personas, algunos que son queridos, otros no, es así. Pero el daño que nos hizo en su primer año, atacándonos en el primer día, Pedro Castillo, ¿no? Y efectivamente, sobre todo en el sur, ¿no? Que muchos hasta el día de hoy se han creído la historia de que es el Congreso el que ha hecho el golpe. Ese daño de dañar la imagen y de hacer sesiones descentralizadas por todo el Perú y pidiendo Asamblea Constituyente y nueva Constitución, ese daño está ahí, ¿no? Y hay que hacer
Ok, congresista. Queda clara su posición referente. Este tema. Y nosotros esperemos que los medios de comunicación sean los que instruyan también y eduquen de lo que realmente pasó el 7 de diciembre del 2022. Y que no haya ni un peruano que piense que Castillo es una víctima, y peor, una víctima de la discriminación. Perfecto. Él no es ninguna víctima, es un golpista, un dictador. Congresista y un Alba, corrupto. muchísimas gracias por participar de este programa especial. Nosotros a las 11:02 le agradecemos. Muy buenos días.